Hola muchachos, ¿cómo están? Ué, aquí. Hola, casi que no me veo. ¿Cómo están? Oigan, miren, me encanta de verdad volver a verlos. Soy el profesor Jesús Guevara de la Unidad Educativa Colegio Bellavista. Y como su profesor de Geografía, Historia y Ciudadanía, hoy vamos a ver el tema de la estructura económica de Venezuela. Solamente 5 minutos de clase. ¿Y por qué 5 minutos de clase? Primero, para beneficiar tu atención y segundo, también por limitaciones técnicas respecto a la subida del video, cosa que mientras más corto, mejor. Sube más rápido y así podemos no perder tanto tiempo. Vamos a lo que vamos. En este caso, nos toca ver concretamente el tema de la estructura económica de Venezuela. Recuerda que estamos hablando de geografía económica de Venezuela. Y para saber cómo es la estructura económica de tu país, primero tenemos que saber la evolución histórica de justamente la estructura económica del país. Dicho de otra forma, para conocer el presente de por qué la economía está como está, tenemos que conocer antes su pasado, es decir, su evolución histórica. Y para ello vamos a centrarnos solamente en dos categorías lógicas, dos conceptos que sonarán muy como a mala palabra, pero que son en realidad bastante fáciles de aprender para esta materia y en general para el conocimiento que tú tengas en la vida cotidiana. Nos estamos refiriendo justamente a los conceptos de capitalismo y precapitalismo. Fíjate, hay muchas maneras de definir lo que es el capitalismo y lo que no es el capitalismo. Pero a efecto de esta materia y para, como dicen en inglés, keep civil, para mantenernos enfocados en lo que debemos, tenemos que definir al capitalismo y al precapitalismo de acuerdo a cómo en estos sistemas se producen las cosas. Cuando estamos hablando de la evolución de la estructura económica del país, no solamente de este país, de Venezuela, sino de cualquier país, tenemos que hacernos referencia al modo de producción, es decir, a cómo se producen los bienes, productos y servicios en dicho país. Hasta ahora han habido algunos modos de producción, algunas maneras de producir las cosas, pero solamente nos vamos a centrar en los dos que hemos experimentado hasta el presente, y han sido, por un lado, el denominado precapitalismo y por otro, el capitalismo propiamente dicho. El más antiguo es evidentemente el precapitalismo, por algo tiene el prefijo pre, que quiere decir antes del capitalismo. Y si tiene unos bonitos elementos para rellenar la clase, o en todo caso para darle algo de vidilla al video, que son las plantas, pero no cualquier planta, trigo, palma, maíz, son plantas domesticadas, es decir, estamos hablando de que en una economía precapitalista la cosa, el modo de producción, se centra primero en la producción artesanal, segundo, tiene su base en la agricultura, y tercero, es una economía de subsistencia. Vamos a explicar esto poco a poco, porque sé que suena como chino, así que vamos a ver qué podemos hacer aquí. Cuando me refiero a la producción artesanal, me estoy refiriendo a que en una economía precapitalista, la gran mayoría de las cosas se produce de manera manual, sin maquinaria, contando nada más con el talento y la experiencia de los artesanos, es decir, de las personas que se dedican a producir bienes, productos y servicios. Por otro lado, la base en la agricultura quiere decir que las economías precapitalistas por lo general tienen su fuerte base, es decir, su fuente de riqueza fundamental es la agricultura, los productos vegetales del campo, etc. Es lo que da más, básicamente, es lo que le da fuerza a las economías precapitalistas. Claro, eso las hace muy dependientes del clima y muy dependientes de la fertilidad del suelo. O sea que si no hay lluvia, no hay comida, y si no hay comida la gente se muere de hambre. Así era la vida antes. Y cuando es una economía de subsistencia nos estamos refiriendo a que esta economía apenas daba para vivir, justamente por eso mismo. Es decir, como es una economía muy basada en la producción manual, había muy pocas cosas. Las cosas prácticamente se tenían que hacer
una o dos mudas de ropa para toda la vida, no había producción en masa, es decir, es una economía que solamente daba para vivir apenas lo justo, y con lo justo quiero decir miserable. Esta era la economía de Venezuela durante buena parte del siglo XIX, bueno, durante parte toda nuestra historia hasta entrado el siglo XX. Luego, justamente hasta el siglo XX, es que nos conseguimos con la aparición de la economía capitalista, impulsada sobre todo por la industrialización y el petróleo. El petróleo es el gran agente modernizador de la economía de nuestro país, y ya vas a ver por qué. La economía capitalista de Venezuela se basaba en, porque ya, aunque todavía hay campesinos, ya dejamos de ser hace tiempo un país agrícola, un país premoderno, un país precapitalista. ¿En qué se basa la economía capitalista? Simple, industrialización. Las economías capitalistas dependen mucho de la producción de máquinas, de industrias, de cosas que producen cosas. En este caso estamos hablando de la maquinaria, de los bienes de capital que sirven para producir, por ejemplo, ¿cómo se produce un carro ahorita? A mano, a martillazos, moldeándolo como si fuera barro. No, eso se hace justamente con robots, con maquinaria pesada, con personal calificado que sepa instalar las cosas donde sepa instalarlas. Esto hace, por cierto, que haya producción en masa, es decir, se puedan fabricar muchas más cosas de las que se producen artesanalmente, y por lo tanto el consumo es masivo, el consumo es en masa. O sea, los teléfonos, el internet, los pupitres, estos pizarrones no los fabricaron en una artesanía, no, sino en una fábrica. Hay fábricas de pizarrones que producen cientos de estas cosas día tras día, y eso hace que su precio baje y por lo tanto es más accesible. Y todo esto hace que las economías capitalistas dependan muchísimo de la industria y sobre todo del comercio, de vender bienes, productos y servicios. Estas son economías en las cuales el sector servicios y el sector industrial son los sectores más productivos, los que dan más plata, dicho de manera vulgar. Con esto, espero que haya sido lo más simple, quizás entretenido, pero espero que todo el esquema haya servido para que puedas apreciar las diferencias básicas entre una economía precapitalista y capitalista. Por favor, anota lo que consideres importante en el cuaderno, porque eso no solamente te lo voy a exigir, sino que también va a ir para la prueba formativa y sobre todo para la próxima actividad que tenemos pendiente esta misma semana. Estamos de acuerdo, ¿vale?